Alejandro Diana, muchas gracias por buscar unos minutos justo antes de la conferencia para atendernos a la voz de Alcalá. Vienes a la segunda jornada de Memoria Democrática que se organiza en Alcalá. ¿Cómo recibiste la noticia y ya estás encantado y aquí estás, ¿no? Sí, bueno, yo estoy encantado y además me he agradecido de que me hayan invitado. Como uno tiene amigos por todas partes, pues alguien pensó que, Paqui Olías, pensó que yo podía venir hoy y hablamos y cuajó todo bien, y encuadró y bueno, pues aquí estoy encantado. Mi primera vez en Alcalá, no había estado nunca y bueno, pues la verdad es que con expectativa a ver hoy la tarde cómo marcha. Quería preguntarle cuál es, a su juicio, por las investigaciones, los textos que has ido publicando, cuál es, a su juicio, el gran salto que dio la educación española antes del 36, donde la guerra civil lo interrumpió todo. Sí, bueno, efectivamente fue una época de salto importante. Yo creo que hay que destacar, y lo diré en la conferencia, que no es un salto solamente en el periodo republicano. El periodo republicano es un periodo de 5 años y es corto, no hubiera dado de sí para tantas cosas, ¿no? El salto se empieza a producir a comienzos del siglo XX prácticamente, ¿no? Precisamente unos investigadores han publicado recientemente un libro sobre la educación en España en ese primer tercio de siglo, que lo llaman el gran salto adelante. Es un momento de mucho cambio en materia de educación y lo que consigue la Segunda República es abrir muchas posibilidades nuevas. O sea, lo que se había venido haciendo en la época de la Restauración, incluso en la época de la dictadura Primo de Rivera, con más dificultades, con la República lo que recibe es un apoyo y un empujón y una apertura que es la que permite que en muy poco tiempo se den grandes avances, ¿no? Si no hubiera sido muy difícil. Y el levantamiento militar corta de raíz toda esta... Corta de raíz. No mantiene nada, ¿no? Corta de raíz todo. Lo que se produce es un desmantelamiento del sistema educativo que existía. Hay algún investigador, un investigador muy importante de la Universidad de Murcia, ya jubilado, como varios de nosotros, que es Antonio Viñao, y él dice que, en fin, que el corte de la guerra civil viene a suponer prácticamente unos 25 años de retraso, de frenazo en el desarrollo de la educación española. Y es que buena parte de la responsabilidad según ellos, del desastre español estaba en los intelectuales, en las personas de la Institución Libre de Enseñanza y en todos los que lo habían trasladado a la educación, ¿no? Y entonces la educación se convirtió en un gran objeto de represión, los docentes de todos los niveles, desde las escuelas hasta la universidad, en objeto de depuración y de represión. Y bueno, pues eso la verdad es que frenó absolutamente todo lo que hacía, ¿no? Hubo que esperar muchos años para que empezasen a recuperarse algunas de las cosas. Por ejemplo, hay cosas que no son muy conocidas, ¿no? Pero, por ejemplo, el bachillerato, pues antes de la guerra había como, digamos, un 75% de enseñanza pública y un 25% de privada, y después de la guerra y en los primeros años del franquismo se cambió completamente la situación. Lo que era un 75 pasó a ser un 25 y lo que era un 25 pasó a ser un 75, por ejemplo, ¿no? Entre el 39 y el 59, en esos 20 años, el número de institutos públicos en España pasó de ser 113 a ser 119. O sea, en 20 años había solo 6 institutos más de los que había en el 39, cuando terminó la guerra, ¿no? Entonces, claro, eso supuso una represión y un frenazo y un desmantelamiento de todo lo que había, ¿no? Y precisamente por querer anular todo lo que la República había hecho. Como digo, lo que la República había hecho no solo es lo que hizo la República, sino el amparo que dio a todo un movimiento de renovación pedagógica y a toda una transformación de la educación que se venía produciendo despacio, con muchos problemas y tal, pero que se venía produciendo prácticamente desde comienzos de siglo. Hay que recordar que, por ejemplo, el Ministerio de Instrucción Pública se crea en el 1900, que antes no existía. Antes educación dependía del Ministerio de Fomento. El ministro Claudio Moyano, tan conocido por la ley Moyano de 1857, era ministro de Fomento. El primer ministro de Instrucción Pública, García Lix, se nombra en el año 1900. Entonces, claro,
digamos que es un frenazo no solo de lo que la República hizo, el laicismo, el bilingüismo en las escuelas catalanas, etcétera, etcétera, sino incluso de todo el movimiento anterior que venía dando de renovación pedagógica, de introducción de métodos nuevos, como el que Benaiges hizo en aquel pueblito de Burgos, etcétera. Y decías que este corte radical, ¿no?, en la evolución de la enseñanza supone 25 años de Eso se estima, ¿no? sí. Es lo que se estima. ¿A día de hoy se ha podido recuperar ese tiempo perdido? Sí, bueno, vamos a ver, siempre quedan rastros de cómo van evolucionando las cosas, eso es lógico, ¿no? No es que de repente de un día para otro, pero claro, digamos que fundamentalmente a partir de los años 70, es curioso, porque el final del franquismo trae una ley, la Ley General de Educación de 1970, la que introduce la EGB, porque eso es lo más conocido, que en realidad rompe con el sistema decimonónico, que separaba en dos vías a los niños de clases inferiores y a los niños de clase media y clases superiores. Unos iban a la escuela primaria, si es que iban y si es que la completaban, y otros iban al bachillerato, pero sin pasar por la escuela primaria. Es mi caso, o sea, no es de gente tan antigua, ¿no? Y eso ya se empezó a romper a final del franquismo, por el desarrollismo, por una serie de circunstancias, ¿no? Y a partir de ahí empieza una transformación muy grande. Hay un momento muy clave que no es muy conocido para los que no trabajan sobre esto, que fueron los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa, a cambio de una contención salarial, etcétera, y también para preparar el camino para la aprobación de la Constitución del 78, se llegó a un acuerdo, podemos decir, tripartito, ¿no?, entre patronales, representantes de las patronales, sindicatos obreros y gobierno, por el cual se frenaban el crecimiento de los salarios, pero se invertía mucho más en bienes públicos, ¿no?, entre otros la educación. Entonces, claro, es que en 5 años ahí la educación española en PIB per cápita pasó de 1,75% al 3,5%. Es decir, un crecimiento enorme. Y luego ya en los años 80 y sobre todo después del triunfo del Partido Socialista en las elecciones del 82, pues empezó un momento de creación de centros, de extensión de la educación, etcétera, de tal manera que la escolarización obligatoria que se implantó en 1857 y que entonces llegaba solo de 6 a 9 años, luego a comienzos de siglo se prolongó hasta los 12 y luego ya en los años 60 hasta los 14, pues solo se consiguió que los que estaban en edad obligatoria estuvieran en las escuelas aproximadamente en el curso 1985-86. O sea que tardó en España hacerse realidad la escolarización obligatoria unos 125 años. Y en el 1985-86 ya todos los niños y niñas entre 6 y 14 años, en fin, siempre hay excepciones, ¿no?, pero digamos, estaba prácticamente cubierta la escolarización obligatoria, ¿no? Y 10 años más tarde, como efecto de la LOCSE del año 90, pues hasta los 16 años. Entonces, claro, todo ese proceso que España registró en el último cuarto del siglo XX, eso ha sido estudiado internacionalmente porque fue uno de los saltos más grandes que se produjo. Hubo otros 2 casos muy interesantes en el mundo: Irlanda y Corea, que también tuvieron un crecimiento educativo enorme con un crecimiento económico. Bueno, esos años fueron más complicados, también los años 70 por la crisis del petróleo, etcétera, pero fue un salto educativo muy importante. Entonces, cuando dices, ¿lo ha recuperado España? Hombre, ha recuperado, digamos, numéricamente sí, pero claro, la generación mayor, la mía y de ahí para arriba, tuvo unas carencias educativas tan enormes, había un porcentaje de analfabetos, ya no tantos todavía, pero de gente que solo tenía estudios básicos o primaria o algo así, que eso ha lastrado todo. Claro, ¿qué diferencia ahora que la mayoría de las madres han estudiado, por lo menos hasta los 14, hasta los 16, o han hecho un bachillerato, o han hecho incluso unos estudios superiores, etcétera? Bueno, simplemente el ambiente cultural que los niños viven en casa no es el que vivía mis primos del pueblo. A poner un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, eso se nota y hace que el proceso sea más laborioso y sea más lento. Es lento, ¿no? Ahora, la recuperación, hombre, pues yo creo que se puede decir que nos hemos recuperado. Lo que pasa es que, en fin, no quiere decir que eso no dejase ninguna huella en nuestra historia, obviamente. Y siempre se dice que España, y sobre todo también
referencia a Andalucía, vamos un poco por detrás en sistemas educativos si nos comparamos con otros sistemas educativos europeos, ¿no? Que siempre se pone como ejemplo los países nórdicos, ¿no? ¿Es realmente, es esto cierto realmente, los que investigáis el tema de la educación, lo veis así o es un mito? No, es cierto. Vamos a ver, en los indicadores principales es cierto. Lo que pasa es que no es una cosa reciente, es una cosa histórica también. Un colega nuestro, José Saturnino Martínez, que fue director del Instituto de Evaluación de Canarias, él es canario, profesor de la Universidad de Gran Canaria, pues él hizo un estudio con unos de los últimos datos de PISA y él sacó un artículo muy interesante que se llamaba El PISA de hace 100 años. Hace 100 años no había PISA, pero había indicadores de alfabetización, de escolarización, etcétera. Y si uno ve cómo se distribuye España en resultados en PISA, encuentra que 100 años antes hay ese reparto en otras cosas. ¿Tiene explicación? Claro, no es casual, ¿no? Tiene explicación. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, bueno, las zonas del norte de España tienen una estructura de la propiedad distinta de las del sur, y entonces quiere decir que ha habido menos grandes latifundios o extensiones de terreno, había más minifundio y las familias tenían que cuidar más de sus bienes, aunque fueran poquitos, ¿no? Y entonces muchas de las familias querían que sus hijos aprendieran a leer y a escribir, porque lo iban a necesitar. En cambio, en el campo andaluz tenemos noticias de antes de la guerra de cómo los jornaleros al mediodía había alguno que sabía leer y leía la prensa o leía otras cosas a los demás mientras comían, ¿no? Entonces, claro, es un régimen absolutamente distinto. Uno es un régimen incentivador de la lectura, la escritura, y otro es un régimen desincentivador. Con niveles, a veces, de riqueza o de pobreza similares, porque Galicia, muchas zonas de Castilla y León o muchas zonas de Asturias no han sido zonas ricas históricamente. Sí, bueno, que Asturias tenía la minería, claro, pero eso también no llegaban los beneficios a toda la población por igual, ¿no? Y Galicia pues no tiene una estructura económica tan diferente en el siglo XIX, por ejemplo, comienzos del XX, de regiones como Castilla-La Mancha o Murcia, etcétera, y sin embargo sus diferencias educativas existían, ¿no? Las familias que emigraban, por ejemplo, y eso se ha dado mucho en Galicia, pero en otros lugares, no solo dentro de España, sino también fuera de España, pues querían que sus hijos se pudieran ir sabiendo leer y escribir, pero es decir, que tuvieran las herramientas fundamentales. Entonces, hay muchos factores que han incidido en por qué España es así. Eso no nos debe tranquilizar, quiero decir, son unas diferencias que tenemos que combatir, pero tampoco nos creamos que se han creado de un día para otro. Yo recuerdo cuando hicimos el primer estudio de PISA, que algún país como Alemania hizo un estudio también entre sus Länder. Tiene 17 Länder, igual que 17 comunidades autónomas nosotros, y tenía unas diferencias tan grandes o más que las españolas entre unos y otros. Y recuerdo que a ese no le dieron tanta publicidad, pero que lo hizo, no sé si fue en la primera ronda o en la segunda, Italia. Las diferencias entre las regiones italianas del sur y del norte eran muchísimo mayores que las españolas. O sea que lo nuestro es evidente que es así, pero tampoco nos creemos que es excepcional. Es decir, en muchos países ocurre que se distribuyen de distinta manera, ¿no? Los países americanos que han hecho ese tipo de estudios, sin hacerlos regionalmente, pero todo apunta con los datos que hay, que México, por ejemplo, pues que pasa lo mismo, hay diferencias enormes, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que desde luego ¿se ha avanzado mucho? Sí, se ha avanzado mucho, y sobre todo cuando se han hecho políticas coherentes. Yo hace poco estuve compareciendo en la Junta de Extremadura, crear una comisión para hablar de la financiación de la educación, y entonces pues estuve manejando los datos de Extremadura, cómo había ido evolucionando, ¿no? Y es un caso de crecimiento de indicadores educativos muy importante. O sea que cuando un gobierno se empeña en que eso mejore, mejora, ¿no? No es evidente, no es de un día para otro, pero se nota, claro que se nota. A largo plazo y a medio plazo se ven los resultados. A corto plazo es difícil,
pero a medio ya se nota y desde luego a plazo un poco más largo se nota, ¿no? Entonces, claro, las políticas que se aplican pues inciden. Hay que tener paciencia en la medida... En educación hay que tener paciencia, yo creo que sí. Iba a decir desgraciadamente, no, las cosas son así, porque a veces, y luego como dicen los americanos, no hay una bala mágica, una bala de plata, ¿no? Silver bullet, no hay una bala mágica que diga, no, es que claro, es que lo que hay que hacer es, mira, que te diga eso y... Espere, que esto suele ser un poquito más complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, pues todos hemos mirado así a Finlandia y en ¿no? Y la solución es lo que ellos hacen. No, mire usted, que lo que ellos hacen es resultado de todas sus consecuencias, de todo lo que es, de muchas cosas. Si una sociedad es más igualitaria, los resultados en educación son más igualitarios que si no lo son. Las sociedades muy desiguales pues tienden a tener resultados más desiguales también en educación. Hay muchas cosas. Ahora, hay tendencias que tenemos que cuidar. Por ejemplo, ¿qué está pasando? Este es el tema que se habla tanto del ascensor social, ¿no? O sea, digamos, ¿cuánto de reproducción tiene la educación? Sabemos que es un instrumento de reproducción social, esto los sociólogos nos lo han dicho, pero puede serlo más o menos, puede hacer elementos de igualación o no, o puede agudizar las diferencias o no. Bueno, pues en España hemos ido en los últimos años, no son los últimos, ¿no? Después de ese auge tan grande de la última parte del siglo XX, pues hemos visto que, bueno, que el sistema educativo iguala menos de lo que hacía antes, que por ejemplo, las tasas de no titulación o la repetición de curso, etcétera, pues tienen un sesgo social. ¿Qué pasa? ¿Que los pobres son más tontos y repiten más y no sacan el título? ¿O es que no les apoyamos para que pueda...? En fin, el tema es complejo, pero quiero decir con esto que claro que todas esas políticas inciden, pero no inciden, o sea, no se nota el cambio de un día para otro, pero si no se pone en esfuerzo, precisamente por no ver el cambio de un día para otro, lo vas notando. Hablando de memoria democrática y mirando un poco al futuro, es una materia que cuesta que entre en los currículums educativos. ¿Qué papel tiene que jugar la educación en la memoria democrática? Bueno, yo creo que es muy fundamental, ¿no? Porque, claro, la historia de los países, de todos los países, tiene algunas zonas traumáticas, por así decir, ¿no? Y entonces yo creo que si tú quieres promover una cohesión social, pues hay una serie de elementos de justicia democrática y también de este tipo que tienen que estar ahí, ¿no? Entonces, en España el franquismo, que hablábamos antes, se construyó sobre digamos, el silencio, la ocultación de lo que fue una cosa para poner otra de relieve, ¿no? Y entonces eso, claro, deja huellas en las sociedades. Pueden estar más patentes o menos. Cuando dicen, no, es que mover esto remueve... No, mire usted, la gente que lo sufre lo tiene ahí. Yo tengo algún caso familiar que ahora no hace al caso, que no sabemos dónde está, enterrado, o tirado, o lo que sea. Pues eso te queda siempre como una cosa que hay ahí. Entonces resulta que si no ponemos una serie de medios para que las sociedades lo puedan integrar, pues al final se convierte en un elemento de distorsión. Entonces yo creo que hay muchas sociedades que han vivido situaciones muy traumáticas, que hablar del caso de Alemania, por ejemplo, ¿no? Que tanto se ha estudiado, ¿no? Pues no creo que sea, digamos, que lo hayan hecho todo perfecto, pero sí que asumieron algunas cosas más rápidamente, por ejemplo, que en España, ¿no? Y eso ayuda a sanar las sociedades, ¿no? Pero la memoria democrática yo creo que en este momento además es muy fundamental porque, claro, la democracia no es un bien que surge solo, que se nos regala, es el esfuerzo de mucha gente, no sin dificultades, no sin peleas, no sin controversias, para conseguir que vivamos de una forma que nos hace a todos más en la medida en que seamos más democráticos, más justos, más felices, podemos vivir, por lo menos poner las condiciones para vivir mejor. Si eso no se da así, pues entonces nuestras sociedades eso lo sufren. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todo aquello que nos ha ayudado a conseguir que España sea una sociedad democrática, que durante muchas épocas de su historia no lo ha sido, y durante muchas épocas de su historia reciente no lo ha sido, pues yo creo que es algo que el sistema educativo debe subrayar, debe poner de relieve. No debe ser
como algunos interpretan, eso no es adoctrinar, porque eso no implica que no se pueda discutir, que no se pueda debatir, que no se pueda ser crítico. Por supuesto que va incluido todo eso también, pero si no lo ponemos de relieve, pues entonces yo creo que tenemos el riesgo de perderlo por no darle el valor que tiene, ¿no? Entonces el hecho de que la ley de memoria democrática lo incluyese en el sistema educativo y en los currículos de una manera más decidida, como acabábamos de aprobar la LOMLOE y se estaban haciendo los currículos y demás, pues fue un buen momento para articular eso de tal manera que se ponga en marcha. Ahora hay que aplicarlo. ¿Qué pasa? Que eso hemos vivido en el sistema educativo al margen de eso durante mucho tiempo. Yo no ya mi generación, es que las de mis hijos, la historia reciente de España prácticamente ni se estudiaba. Y hablando de generaciones, ¿cree que las nuevas generaciones aprecian o le dan valor a la memoria democrática o es algo que banalizan? Yo creo que, a mi juicio, no tanto como debieran, por eso yo creo que debemos insistir. Yo creo que es algo en lo que hay que insistir. Yo creo que no va de suyo sin más, ¿no? Y entonces, por eso yo diría que hay que hacer ese esfuerzo, y a mí me parece que cosas como las que se hacen aquí ahora están muy bien en ese sentido, porque claro, cuando los estudiantes, ellos, no solo les cuentan que, a veces dirán las batallitas, que no sé del abuelo, del profe, sino que ellos mismos descubren, trabajan sobre eso y descubren lo que son las cosas y tal. Yo creo que eso tiene un efecto formativo muy importante. Y si es formativo para, digamos, para valorar, no para endiosar, pero para valorar la democracia y para debatir y para todo eso, yo creo que eso es muy positivo socialmente, ¿no? ¿Qué siente cuando jóvenes, 15, 20 años actualmente, que no han conocido la dictadura, ni probablemente sus padres casi que tampoco, afirman que con Franco se vivía mejor? Que es un comentario que se oye. Sí. Bueno, lo primero que pienso es, hijo, tenías que haber vivido esto para saber y poder tener argumentos para decir si era mejor o peor. Los que lo hemos vivido sabemos cómo son las cosas, ¿no? Evidentemente, la población española, unos lo vivieron mejor y otros peor. Ese fue uno de los problemas de la época, ¿no? Pero a mí lo que me hace pensar ya más allá de lo personal es que hace falta una tarea de aprendizaje, ¿no? De saber cómo son las cosas. Yo creo que no se puede decir Franco fue el demonio más tremendo que hubo y todo lo hizo mal, o fue el genio más perfecto que... No, el franquismo duró 40 años. Y cuando dicen, no, es que Franco fue el que logró un desarrollo económico, no, mire usted, España vivió un desarrollo económico, porque estaba en un momento en que el mundo en el que estaba integrado, el mundo occidental, estaba viviendo un desarrollo económico, en buena medida por el dinero que pusieron fundamentalmente los Estados Unidos con el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, eso se extendió por todos los países y se llegó a España. Solo faltaba que España encima se hubiera quedado al margen de todo eso. Pero claro, algunos de los beneficios de ese desarrollo económico se pudieron dar en el franquismo. Oye, a lo mejor otro régimen los hubiera aprovechado mejor o de otra manera mejor, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que explicar. Yo creo que hay que huir, sobre todo en la educación, de guerras de buenos y malos, etcétera. Lo que hay que hacer es entender las cosas, ¿no? Yo leía el otro día una entrevista que le hacían a Julián Casanova en relación con el libro, la biografía que acaba de sacar, bueno, hace ya unos meses, de Franco. Y él precisamente lo que decía era eso, ¿no? Es que hay que entender lo que era el régimen, lo que eran Franco como persona, lo que era la gente que tenía alrededor, para entender un poco todo eso y poder tener criterios para juzgar. Y eso es lo que, como persona que ha trabajado muchos años en el mundo educativo, es lo que me viene a la cabeza. Le pregunto ahora también como persona de la universidad, ¿no? Fue rector durante algunos años, bastantes años de la UNED. Por un episodio que se vivió recientemente en Sevilla, pero que está ocurriendo en España entera, que es el caso de Vito Quiles, que sí, todos sabemos quién es. Bueno, que está yendo directamente a los campus universitarios con unas ideas, digamos que no demasiado democráticas. ¿Cómo valora que este tipo de ideas o este tipo de concentraciones se estén dando precisamente donde hay que educar a las futuras generaciones? Bueno, yo creo que es una provocación, está jugando a la provocación. Y ha aprovechado la circunstancia de la muerte de este Kirk, el americano, que
hacía este tipo de cosas, aunque bastante más inteligentemente y con bastante más fondo. Pero me parecía deleznable su posición en muchas cosas, pero hay que reconocer que como posición... Además, y entonces yo creo que ha querido entrar en esa vía para que se hable de él, para que se hable de la gente que está con él, de sus ideas. Es una provocación y yo creo que, desde luego, no digo que haya que olvidarlo, pero no hay que caer en la provocación, ¿no? Porque me parece a mí que no tiene sentido. Está buscando confrontar y que se hable de él y tal, como lleva mucho tiempo, por otra parte, haciendo. ¿Cree que los docentes en España están preparados para afrontar este debate o esta materia en las aulas? Bueno, pues unos más que otros. Es decir, cuando introducimos cualquier novedad, siempre hay gente que está más cercana a ella, porque lo ha estado siempre o porque lo ve más de otra manera, etcétera, y hay gente que tiene más resistencias o más temores, o se siente más inseguro. No quiero decir que no quiera, sino que no siente que lo domine tanto como otras actividades dentro de su materia, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pasa a veces. No hay que olvidar que el régimen franquista se construyó en lo político en buena medida sobre el silencio, y un silencio muy basado en el miedo. Y las poblaciones, los pueblos y en las ciudades más grandes, claro, eso se difumina un poco, pero sobre todo en poblaciones más pequeñas y demás se generó un sentimiento de miedo que llevó a la gente a callarse en muchas cosas. Entonces eso ha creado un ambiente de un silencio que no es muy sano, por así decir, que sigue imperante. Entonces hay mucha gente que no le gusta hablar del franquismo y demás, simplemente por esta idea que acabó introyectando, ¿no? Bueno, pues los docentes, oye, en España tenemos más de 750.000 de docentes, pues hay gente como en todo, claro, y entonces hay gente que comparte, sin saberlo, sin ser consciente, pero tiene un poco esa visión, y otra gente que tiene otra visión diferente. Yo creo que muchos de los docentes, sobre todo de historia, o de ciencias sociales, o que tienen cierta cercanía, bueno, yo creo que por lo menos hay una situación de apertura en general, ¿no? Ahora, hay gente que se siente más insegura, o hay gente que no sabe muy bien cómo le va a salir manejarlo en las aulas y tal. Pero hasta hace muy pocos años eran muy pocos los docentes y los centros educativos que empezaban a hacer actividades de ese tipo, y ahora son muchas más. Yo he estado en varios congresos y en varias reuniones que se han organizado, y son más. Y además que ven que se puede tratar de una manera seria. Hay una normalización de la materia, ¿no? Yo creo que sí, se va produciendo, o sea, eso no se consigue un día para otro, pero se va Lo que hablábamos antes, ¿no? Que hace falta un poco de paciencia, ¿no? Sí. En este contexto de tanta polarización, desinformación, ¿qué retos tiene la educación? Bueno, eso, desde el punto de vista de sus finalidades, yo creo que la educación debería tener un papel muy importante, como mencionaba antes, en la cohesión social, la cohesión de las sociedades, ¿no? Y desde ese punto de vista, la educación debía ser un instrumento que permitiese construir ciudadanía, construir sentimiento colectivo, etcétera, ¿no? Y yo creo que tiene tanto el deber de huir de un individualismo extremo en el que lo único que importa soy yo y lo demás, ya puede pasar aquí lo que pase, como del extremo contrario, que sería el adoctrinamiento, y decir, bueno, como mi profesor, mi colegio y tal dicen que esto es así, tiene que ser así porque sí, ¿no? Entonces, ese punto intermedio de construir ciudadanos que tengan conocimiento, pero que sean críticos, que tengan la mente abierta, pero al mismo tiempo sepan de qué están hablando, yo creo que en este ámbito que estamos hablando, yo creo que es la finalidad de la educación. Te hago una última pregunta, porque ya tenemos a la gente esperando en la puerta y nos estamos comiendo el tiempo. Pero la última pregunta que me gustaría hacerle, también como persona que ha trabajado en las leyes, ¿no? educativas de España, y es un debate que siempre está, ¿no? Porque la gente percibe que no hay acuerdos políticos, porque es tan difícil llegar a acuerdos y a pactos de educación que perduren en el tiempo y se mantengan. Bueno, yo creo que hay varias razones. Vamos a ver. Quienes han trabajado sobre consensos
Giovanni Sartori, por ejemplo, un politólogo italiano muy conocido que tiene unos 2 libros, un libro en 2 volúmenes muy interesante que se llama ¿Qué es la democracia? Él habla sobre los pactos, ¿no? Él dice, bueno, los pactos pueden ser de distinto tipo. El pacto por decirlo así, procedimental, sin el cual no hay sociedad democrática, y es el que se refiere a la separación de los 3 poderes, el que se refiere al papel de la justicia para dirimir determinados conflictos, etc. Sin eso no hay democracia. De luego hay un pacto que sería el pacto básico, que es, por decirlo así, sobre los principios políticos básicos que deben inspirar la convivencia. Y luego hay el pacto político, que es el pacto sobre las políticas concretas que hay que adoptar. Y él dice, el consenso político, que es el que llevaría a un pacto político, dice, eso en una democracia no es fundamentado, porque la política es el terreno del disenso y tenemos que aprender a disentir. Quiere decir, no estamos todos de acuerdo, no hay unanimidades en materia de educación. Si decimos que todos debemos dar importancia a la educación, diremos que sí. Pero si empezamos a jugar un poco y a decir, bueno, ¿y esto qué significa? Empezarán a haber diferencias. Y entonces es el terreno del disenso. Y para eso hay en un sistema democrático elecciones y se cambian los gobiernos y tal, para que vaya habiendo políticas que cambien. Y el consenso ese básico, que son los principios fundamentales, en España ese es el que se intentó construir con la Constitución del 78. Y en materia de educación, el artículo 27 de la educación es, Manuel de Puey es uno de los más grandes estudiosos que ha habido de esto, dice, ese es el pacto constitucional en materia de educación básico, que es el que dice, el que equipara el derecho a la educación con la libertad de enseñanza. El derecho a la educación es un principio más bien procedente, por decirlo así, simplificando, de la izquierda política y la libertad de enseñanza más de la derecha política. No es tan simple, pero bueno, pero es algo así. Y los pone al mismo nivel. Pero claro, al ponerlos al mismo nivel en un país como España, que ha tenido conflictos como los que ha tenido, el 78 es el resultado de un consenso, pero porque con aquel disenso que significó una guerra, muchos de los que hicieron aquella Constitución dijeron no vamos a volver a aquello y se pusieron de acuerdo en cosas que luego tenían más complicaciones. Entonces, eso ha generado mucha conflictividad. Entonces, el sistema educativo español no es que haya, claro, yo creo que a veces se generaliza, no es que haya ido cambiando cada día de una cosa para otra. Por ejemplo, con la estructura general del sistema educativo en España, desde el 70 hemos tenido 2, por simplificar, la de la EGB y la de la ESO. Y con la ESO llevamos desde el año 90, 35 años. Pero ¿de qué debatimos? No de que la estructura sea esa, no de que los alumnos ahora deban salir antes de la escuela, tal, sino de si ponemos itinerarios o no ponemos itinerarios, si tal materia le damos un poco más de peso u otra. Bien, es importante, pero no es que estemos confrontando en materia de educación con posiciones absolutamente contrarias, ¿no? Pero en eso no hemos llegado a acuerdos. Le ha pasado a muchísimos países, o sea, los escandinavos de los que tanto hemos hablado y que nos tienen así, bueno, en Suecia han estado dando vaivenes de una educación más integradora a una más separada, etcétera, y están todavía en plenos vaivenes en eso, ¿no? Suecia, de los países nórdicos, es quizás el que más se nota eso, ¿no? Y la pugna entre la escuela comprensiva y la escuela diferenciadora en Inglaterra o en Francia, es decir, en Alemania, pues son pugnas que están ahí, o sea que España no es una excepción en eso. Lo que pasa es que yo creo que como también cuando entramos en la Unión Europea, muchas de las cuestiones políticas, las políticas económicas, muchas de las políticas agrícolas, de muchas cosas, ya no las fijamos nosotros, vienen fijadas por la Unión Europea, pues entonces digamos que hay unos ámbitos que son más, que tienen una carga ideológica mayor y se convierten en objeto de confrontación, ¿no? Yo creo que la educación se ha convertido más en un objeto de confrontación, pero creo que la dificultad de llegar a algunos acuerdos, pues yo creo que se podría llegar a más acuerdos, desde luego, ya digo, no absolutos a lo mejor, pero sí a más acuerdos, pero buena parte de eso es la confrontación política y la situación de enfrentamiento a veces exagerado, a veces por táctica, no por diferencias de fondo, ¿no? Yo he tenido ocasión, haciendo leyes, de discutir con mucha gente y he estado formando parte de comisiones mixtas con el Partido Popular, con Podemos, con Esquerra Republicana, con hablar de distintos lugares,
Y tú notas que no hay unas diferencias tan tajantes en España. En España tenemos una idea bastante común sobre la educación. Por ejemplo, la ligamos mucho a la justicia, la ligamos mucho a la equidad social, por ejemplo. No quiere decir que todos estemos de acuerdo. Hay gente que le gustaría diferenciar mucho más y tener un sistema público más pequeño y, en cambio, que el dinero fuese para el privado. Eso lo existe, ¿no? Pero las diferencias no son abismales, no son como en algunos otros países han llegado a ser, ¿no? Pero, sin embargo, aceptar que podemos ponernos de acuerdo en algo es muy costoso por el ambiente político general, ¿no? Porque, claro, para que haya un pacto todo el mundo tiene que ceder. Y si alguien cede, se interpreta que lo que está es traicionando sus principios, o traicionando su religión, tal. Eso suele aliviarlo. Que se llegue a ese acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que es más una cuestión de la, digamos, de la estructura general y de la confrontación, del estilo de confrontación política que estamos teniendo, que desacuerdo de fondo sobre muchas cuestiones educativas. Como digo, no al 100%, pero sobre muchas. Pues Alejandro y Diana, muchas gracias por este ratito y un placer. Pues muchas gracias.